Bueno, buenas noches, vamos a iniciar grabación. Estoy tardando un poquito mi equipo con el cual escucho si ustedes me están oyendo o no. Entonces, si por algún motivo no me oyeran o no vieran los videos o algo así, pues me avisan en lo que yo puedo arreglar aquí mi monitor. La semana pasada estuvimos viendo el libro segundo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tengo aquí en pantalla. Y estuvimos viendo lo que son las formalidades judiciales. Habíamos dejado por ahí que ustedes complementaran con la lectura a partir del artículo 125 al artículo 190, 193, que habla de todo lo que se conoce como actuaciones judiciales. Ya habíamos dado una peinadita, incluso llegamos hasta las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias. Para darle continuidad a nuestro escrito de demanda, pues hoy vamos a hablar de la presentación. Ese escrito de demanda pues se presenta en la oficialía de partes, ya sea física o virtual, dependiendo del tipo de procedimiento al cual vayamos a acceder. Ya hemos platicado eso, estamos en plena transición. En la Ciudad de México se saca una cita en la página del Poder Judicial de la Ciudad de México. Te dan un día y hora para que te presentes con tu demanda y tus anexos. Acuérdense que la demanda debe de llevar anexos. Los anexos son precisamente todos los documentos que se deban de acompañar a la demanda, que son pues los documentos base de la acción, las pruebas documentales, lo que se llama la copia de traslado. La copia de traslado es una copia de la demanda y de todos los documentos que se anexan a la misma, con la cual se le habrá de emplazar a la parte demandada. Para que la parte demandada pueda ejercitar su derecho de contestar la demanda, necesita conocerla, así como todos los documentos que dicha demanda contenga. El Código Nacional, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya contempla lo que es el emplazamiento, entregando no la constancia física como antes se hacía, todas las copias, sino que poco a poco vamos a ir mudando a un emplazamiento a través de medios de almacenamiento. Entonces, nosotros tendremos que presentar un medio de almacenamiento, una memoria, con las copias de traslado de dicha demanda para ir integrando la carpeta digital. Y de la misma manera, el juzgado certificará, dependiendo de cada entidad federativa, que en dicha memoria están ya tanto la demanda como los escritos que la contienen de manera, pues en forma de escáner, de manera legible, con los requisitos que marca la ley que ya veíamos. Las copias de traslado ahora, dice la ley, tienen que llevar una leyenda que se la podemos poner con pluma en el ángulo superior. O si pues nos dedicamos de lleno al litigio, pues mandar a hacer un sellito, ¿verdad? Que diga copia de traslado para que se vea más elegante. O cuando imprimimos nuestra demanda, a la copia de traslado le podemos poner la marca de agua, si sabemos manejar eso. Donde diga que es una copia de traslado, la ley establece que se debe de poner esta formalidad, antes nada más se le ponía la primera hoja, ahora todas las hojas deben de llevar la mención de que es copia de traslado, incluyendo las fotocopias de los documentos que vaya yo a anexar. Y todo esto, ya sea de manera física, creo que la mayoría hemos presentado una demanda física. Ya hasta a Gaby le tocó una vez presentar una demanda. De manera electrónica, pues ya cada tribunal establece en las páginas la forma de incorporarlos a través de medios electrónicos.
Y una vez que se presenta la demanda, ¿sí? Le va a recaer, pues, bueno, aquí les voy a mostrar, y ahora sí ya pude entrar. Ya pude entrar a la sesión para que ustedes puedan, para estar yo revisando que ustedes estén viendo lo que yo veo, porque vamos a ver algunas cuestiones, ¿no? Miren, digo, la mayoría son litigantes, pero a lo mejor no todos ya han iniciado su primer juicio, porque hay algunos que, de hecho, este curso pues está diseñado para todos, pero también para aquellos que son sus primeras experiencias en el litigio. Cuando tú presentas de manera física tu demanda, pues te vas a encontrar, permítanme un segundo, que te van a sellar ahí en la oficialía de partes. Te van a poner un sello y ahí te van a hacer constar. Esto ha sufrido una evolución desde hace muchos años. Pues antes no te ponían, no sabías qué juzgado te iba a tocar. Ahorita ya con las cuestiones de la electrónica, pues ya desde que presentas tu demanda ya te asignan el juzgado. Y ya te asignan el número de expediente. Aquí está lo que les quería enseñar. Este es el sello, ahora digital. Cuando presentas tu demanda, debes de presentar una copia de acuse de recibo. Y en ese acuse de recibo ya te van a poner incluso este símbolo para que tú puedas escanear. ¿Qué juzgado es el que te tocó? En este caso, a este juicio le tocó el juzgado 39º de lo familiar. Es un divorcio incausado. Y ya se asigna desde aquí el número de expediente. En la Ciudad de México tenemos dos secretarías, la Secretaría A y la Secretaría B. La Secretaría A es para expedientes cuyo número sea par perdón, número non, y para la B, número par. Este expediente que tenemos aquí es el 1310, por lo tanto le toca a la Secretaría B, que son dos funcionarios, cada juzgado tiene dos secretarios de acuerdo para dividirse el trabajo, entonces ahí ubicaremos nuestro expediente. Aquí está el sello de recibido y desde luego que aquí podemos encontrar, porque se le anota ahora de manera electrónica, todas las constancias que yo voy anexando. Si anexé actas de nacimiento, pagarés o cualquier otro tipo de prueba física. Aquí el encargado de oficialía de partes me va a certificar qué es lo que estoy entregando y lo habrá de canalizar al juzgado, quien prácticamente, aunque dice la ley que en 24 horas lo deberá de acordar, pues a veces sabemos que por las cargas de trabajo, a veces pasan 2 días, ¿no? Si yo lo presento hoy, que es jueves, pues mañana no va a salir, es imposible. Tendría yo que estarlo checando, el día de hoy lo presenté, mañana lo pasan a juzgado. El lunes lo acuerdan, el martes sale. Tendría yo que estar yendo el miércoles. El miércoles ya tendré yo la publicación del primer auto o del primer acuerdo que le va a recaer a mi escrito de demanda. Todavía no está notificada la contraparte. Eso sería, en caso de que todo salga bien, pues un auto admisorio de demanda. Pero bueno, vamos a ver una forma anómala de que no es el auto admisorio. Puede ser que mi demanda lleve algún defecto y entonces cuando yo cheque en el juzgado o de manera virtual, dependiendo del tipo de juicio, porque cuando sea virtual, pues yo podré acceder por la computadora, pero de la misma manera se va a dictar un auto que puede ser un auto de prevención, como el que vamos a ver aquí. Estuve abriendo autos originales para que ustedes los identifiquen. Pues antes no era posible porque no se podía fotografiar, ahora se pueden escanear, fotografiar. Aquí tenemos un auto inicial. Esto lo hace el juzgado. Como ven ustedes, esta es la firma, se supone que es la media firma del secretario. El número de foja del expediente es el 9, se pone de manera manual. La fecha del acuerdo, aquí está auto, se le llama acuerdo porque pasa con el secretario a ser acordado. Y una vez que es acordado, pues el resultado es la emisión de un auto. Este auto tiene la fecha y dice,
a sus autos el escrito de cuenta y anexos, se tiene por presentada a la parte actora solicitando divorcio en contra del señor fulano de tal. Forma ese expediente y registres en el libro de gobierno, bajo el número que le corresponda, cuyo número ya tenemos, y désele aviso a la superioridad de su inicio. Y aquí, el primer auto que nosotros recibimos es un auto de prevención. ¿Qué es la prevención? Bueno, en este caso, generalmente los acuerdos los hacen los secretarios, la verdad es que los jueces no, los jueces van a estar más en las audiencias orales. Los secretarios de acuerdos van a seguir haciendo el trabajo escrito y el juez lo va a firmar, pero esa primera etapa, como hemos visto en los nuevos procesos, va a ser igual. Entonces nosotros vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a ir a revisar. Y nos puede salir que es un auto que previene, así se llama, es una prevención. Y en esta prevención nos está diciendo que nos van a dar, nos previenen, dice, se previene a la promovente para que aclare, complete o corrija su solicitud, puesto que la misma se torna irregular, o sea que está mal hecho, el escrito tiene defectos. Y aquí me están diciendo los defectos que tiene. Dice, aclare lo referido a las prestaciones que reclama, pues del cuerpo del escrito inicial de demanda se advierte que formula una solicitud de divorcio incausado. Sin embargo, reclama prestaciones específicas, lo cual es contrario al procedimiento que se intenta. Aclare la vía en la que se intenta, pues el divorcio incausado es un procedimiento especial que se instrumenta como una solicitud de parte de cualquier cónyuge, no como una demanda. Esto es, pues, lo que se llaman los usos y costumbres, ¿no? En el Estado de México, por ejemplo, no se pone contra, se pone fulano y perengano porque no es un juicio contencioso. Basta con que uno de los dos lo solicite, se notifica al otro para que se conceda. Entonces, en esa ocasión, lo que se hizo, pues, fue presentar un escrito con el formato de la Ciudad de México, y entonces se puso fulano contra perengano, y ellos dijeron no, porque no es una controversia, es una petición como un tipo jurisdicción voluntaria. Por lo tanto, se le previene para que corrija su escrito, porque no es una demanda, y como no es una demanda, pues no se piden prestaciones, ¿no? El abogado que revisa, aquí está aquí tenemos también un acuerdo, un sello de recepción por la oficialía de partes. En muchas entidades federativas, pues mientras no se instauren totalmente el medio electrónico, pues va a seguir siendo así. Va a tardar porque no es nada barato. Instaurar todo un modelo de digitalización no es barato. Y ahorita saben ustedes que el principal problema que hay en México, pues es que no hay dinero. No hay dinero, apenas alcanza para el populismo y las pensiones y todo. Entonces, pues yo no creo, la verdad, que vaya a ser en la Ciudad de México, pues empezó a trabajar un poquito antes de que vinieran estos recortes y se pudo avanzar un poquito en el tema de digitalización, pero aún así no están los juicios al 100% en digital. En otras entidades federativas ni siquiera tienen idea de lo que estamos hablando. Así que ya dependerá de cada entidad. Pero cuando tú presentas tu escrito inicial, la oficialía de partes te va a anotar en tu acuse de recibo, que es el reverso de la copia que tú presentas, porque tú presentas tu demanda con una copia de traslado. Si es un demandado, si son dos demandados, pues 2 copias de traslado, y así sucesivamente. Suponiendo que fuera un demandado, pues es una copia de traslado, pero tú vas a presentar una copia tuya también para acuse de recibo. Y a la vuelta de la hoja principal del acuse de recibo te van a poner la hora en la que te están recibiendo, en qué juzgado le tocó, ¿sí? Y cuántas copias, cuántos documentos están anexando. Es, digamos que, una constancia de presentación en la oficialía de partes. Bueno, entonces ya vimos que el primer acuerdo que le recae a este procedimiento, pues es una prevención, porque tiene un defecto.
cuyo contenido te lo está indicando el propio tribunal, te está diciendo cuál es el defecto que tiene. ¿Okay? Entonces luego dice, se le concede un plazo improrrogable de 3 días. Los días, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, son hábiles. Cuando la ley no señale si son naturales o hábiles, se entenderán hábiles. Es decir, que no cuentan sábado ni domingo, ni días festivos en los cuales no se pueda tener lugar a actuaciones. Entonces son 3 días hábiles para que yo desahogue la prevención. ¿Cómo se va a desahogar? Bueno, pues estamos en un periodo escrito, todavía no entramos a la etapa oral. Entonces, conforme al nuevo modelo, se va a seguir desahogando la prevención por escrito. Si no lo hago en 3 días, me van a desechar la demanda. Aquí está, ¿verdad? Entonces luego dice, se le dan 3 días para que realice la aclaración pertinente con el apercibimiento de que de no hacerlo en tiempo y términos, se inadmitirá de plano su solicitud. Si tú en 3 días no desahogas la prevención, van a dictar un auto que digan, en virtud de que no cumplió con el desahogo en los 3 días, se desecha la demanda y devuélvanle los documentos base de la acción. Entonces tú tendrás que ir a recoger tus documentos y volver a promoverlo. En este caso dice, por otro lado y con fundamento en los artículos, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y se tiene por autorizadas a las personas que indiquen los términos que refieren, sin que esto implique que pueda recoger valores, porque este trámite lo debe de realizar de manera personal el promovente. Cada estado, cada juzgado tiene sus propias reglas y aquí dicen si se trata de algún valor, pues no se le puede entregar, porque es un divorcio, ¿no? Y luego muchas veces se consignan alimentos y los abogados se llevan el billete, en fin, ¿no? Entonces aquí dice en este juzgado, y atento a la ley, solamente entregamos valores al promovente o a la parte, a las partes, ¿no? Directamente. Bueno, pues eso está en la ley también, ¿verdad? Y entonces ya se ordena lo que sería la parte del acuerdo donde viene firmado el juez que firma, el secretario de acuerdos que da fe de ese acuerdo. Y aquí se está ordenando que este auto tiene una fecha de elaboración. La fecha en la que se elabora es esta. Este auto es de fecha 26 de mayo del año 2017. Puede ser de hoy, ¿verdad? En fin, no importa la fecha. Esta es la fecha del auto. Pero este auto hay que darle efectos jurídicos y esos efectos jurídicos se le dan a través de la publicidad. La publicidad se le da a través de una publicación local que se llama Boletín Judicial. Cada estado de la República en los tribunales superiores de justicia tiene una publicación diaria que se llama Boletín Judicial. En el Boletín Judicial de manera pública, ahora ya se puede consultar en línea, antes era totalmente escrito y había que suscribirse y comprarlo, en fin. Y ahí va a salir, juzgado por juzgado, cuáles son los expedientes que se acuerdan o los acuerdos del día. De tal manera que entonces este acuerdo tiene una fecha de elaboración, pero tiene una fecha de publicación, ¿sí? La fecha de publicación es aquella en la que se va a publicar en el boletín judicial. Entonces, vamos a suponer que se dicta el día 26 de mayo, 27, 28, se publica el día de mañana, el 27. Por poner un ejemplo, cada estado puede cambiar un poquito los días por las cargas de trabajo. Si se dictó hoy, se publica el 27 y surte sus efectos el día 28. Entonces tengan en cuenta que una cosa es la publicación y otra cosa es que surta sus efectos. ¿Por qué? Porque dice el código, igual que en el código anterior. En el artículo 227 al 234 vienen las reglas para los términos judiciales. Cómo se cuentan los términos, cómo corren. Y entonces, en este sentido, el artículo 227
establece la manera en la que se cuentan los términos. Yo les pido también que lean esos artículos. Los términos empiezan a correr. Esto es una de las formas en las que los abogados todos a veces llegamos a perder los juicios o de la manera más estúpida posible, porque los mexicanos, todos, y me incluyo, tenemos la mala costumbre de dejar todo a la última hora. Y aquí los términos, dice la doctrina, son fatales. En materia civil y familiar, los términos son fatales. Una vez que concluyen, el derecho precluye. Y entonces los derechos que yo pude hacer valer ya no se pueden hacer valer. Por lo tanto, es bien importante que siempre tengamos en cuenta cómo se cuentan y que no dejemos las cosas al último momento, porque podemos perder un juicio. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que si en 3 días no desahogamos, pues el juicio nos lo van a desechar. Nuestro cliente ya le urge, nuestro cliente pues tiene derecho, ya nos pagó, ¿verdad? Entonces, pues, ¿para qué dejar perder eso? Implicaría perder 15 días más, ¿no? Entonces, si yo no checo ese acuerdo, porque hoy presenté mi demanda y la checo hasta la semana que entra, ya se me fueron los 3 días que tenía yo para desahogar prevención o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, la labor es constante de estar checando, ahora es más fácil en línea. Antes a fuerzas tenía uno que ir a los juzgados a revisar el boletín judicial, si no estaba suscrito. Y entonces ahora con la emisión de los boletines en línea, pues ya puedo revisar en mi despacho si salió el acuerdo. Incluso ya hay herramientas donde tú te puedes suscribir, creo que con un pago, ¿verdad? En algunos lugares, y ya te llega el acuerdo, ¿no? Directamente. Ya no tienes que ir al juzgado, o en otros lugares si tienes que ir a checar el acuerdo. En fin, si tienes muchos asuntos, pues tendrás que estar ahí, hasta con un ayudante, un auxiliar, un pasante que lo haga. La verdad, yo lo que hago, ya a estas alturas de mi viejez, tengo un abogado, bueno, no es un pasante, es abogado, que su negocio consiste en ser pasante, hace pasantía. Si yo voy a los juzgados mañana, pues pierdo gasolina, tiempo, dinero, estacionamiento. Fácil 500 pesos por cada ida. Este muchacho cobra 300 por evento. Entonces él viene aquí a mi despacho, le entrego la demanda, los anexos, y él presenta mañana la demanda. Y me manda por fotografía todos los datos que necesito para darle seguimiento, y son 300 pesos. Dentro de 4 días él me avisa, ya salió el acuerdo, y me manda el acuerdo, y son 300 pesos. Pero no nada más me lleva no nada más me pasantea a mí, le pasantea como a 20 abogados. Entonces, diario se lleva sus 3, 4 mil pesos. Y a mí me súper conviene porque yo ya no, la verdad, perdónenme, no quiero irme mamón con ustedes, pero pues yo ya pasé esa época de andar en los juzgados sudando y haciendo colas. Pero los que no lo han hecho lo tienen que hacer para aprenderlo. Porque si yo no lo hago alguna vez en mi vida, no voy a saber ni de qué se trata. Y si algún día no puede este muchacho o ya no trabaja o se enferma, pues voy a tener que ir yo, ¿no? Entonces sí tenemos que saberlo hacer. Y ya después, pues hacerlo por vía electrónica o contratar a alguien que lo haga, pero sí tenemos por primera vez siempre que hacerlo nosotros. Yo cuando era chavo, pues iba a Tlanepantla, a Ecatepec, y era un horrible con los calores y sin dinero y con hambre. Pero ya ahorita, después de 30 años, pues ya sería el colmo que anduviera yo así, ¿verdad? Pero ya tampoco me puede engañar un pasante ni nadie porque yo ya sé cómo procede todo, ¿no? Porque lo tuve que hacer una vez en mi vida. Si ustedes van empezando, lo tienen que hacer. Tienen que ir al juzgado, tienen que ver cómo se checa un expediente, cómo se pide, por lo menos conocer las listas, el acuerdo, sacarle una foto al expediente, ir a ver a los secretarios, ir a las audiencias, en fin. El movimiento en el juzgado se tiene que hacer por una vez en la vida porque si no, no sabemos. No somos abogados. Hay abogados que terminan su carrera y se dedican a otras cosas. A lo mejor entran a trabajar como funcionarios públicos y nunca han litigado. No está mal, pues si Dios los bendice con un trabajo donde no tengan que litigar, pues qué bueno, ¿no? No siempre el abogado es litigante, ¿no?
Hay abogados que nunca han litigado porque siempre se han dedicado pues a otras cosas que tienen que ver con el derecho, pero que no es el litigio. El litigio solamente es una de las ramas, de todas las ramas que tiene el derecho. Eso no es malo. Pero la esencia de un abogado es que un abogado tiene que ser litigante, porque incluso cuando me caiga un asunto personal, un problema personal, y va a ser vergonzoso que no sepa yo ni presentar una demanda, ni contestarla, ni ir al juzgado a checar. Siempre el abogado litigante le lleva ventaja a todos los demás abogados. Porque el litigio es, digamos que lo más técnico, ¿no? Es como si fueras cocinero o dueño de un restaurante y no sabes meterte a la cocina. Si algún día te falta el cocinero, pues le tienes que entrar tú. Entonces, háganlo por favor, hay que sudarle, a veces medio explotan y demás, pero vale la pena. Nosotros hasta pagábamos para que nos enseñaran. Nosotros poníamos de nuestra bolsa porque los abogados ni siquiera sueldo te dan. Luego ya ni para los pasajes. Hubo un tiempo que me hablaban mucho, pues ustedes, ¿no? Oiga, que no necesita un pasante, ¿no? A veces los recomendaba, sí había abogados que decían, mándame pasantes. Ahorita nadie contrata pasantes, ni siquiera con los puros pasajes del cambio, menos con el sueldo, porque ya no alcanza, ¿verdad? Entonces, ya que te enseñen, que te permitan estar ahí, aunque no te paguen, tú estás ganando con el aprendizaje. Y muchas veces, pues uno hasta irse a parar ahí, ¿no? Si no tienes con quién, pues vas a un juzgado y checas a ver de qué se trata, que tengas la idea, ¿no? Bueno, todo esto va a cambiar mucho con el tema de la digitalización, porque ahora pues ya no va a ser tan pesado, todo va a ser en línea poco a poquito. Yo creo que en unos 5 años ya estaremos todo migrado a juicios en línea, incluyendo las audiencias, y ya solamente por casos específicos habrá que ir, como ocurrió en los bancos. Si ahorita ustedes van a ciertos bancos, a ciertas sucursales, ya están vacías, porque depósitos, transferencias, ya todo se hace en línea. Ya los únicos veces que vas a la caja es cuando te dan un cheque, cuando tienes algún problema, alguna situación, pues ya tienes que ir personalmente. Pero hasta los extravíos de tarjeta y todo ya no te atienden ahí, te dicen, véalo por línea, no en teléfono. Lo mismo va a pasar aquí, pero poco a poquito. El término se empieza a contar, dice el artículo 227, el día siguiente a aquel en que surtió sus efectos la notificación realizada por el medio de comunicación procesal oficial. Igualito que en el sistema anterior para los que ya son abogados. El medio de comunicación procesal oficial se llama boletín judicial. Y si este acuerdo salió ayer lo dictaron, hoy se publica y surte sus efectos mañana, es decir, a partir de mañana empieza a contar el día 1. Entonces, ayer se dicta, hoy se publica, yo lo puedo checar hoy en el boletín judicial, y entonces al día siguiente de que surte sus efectos, se puede consultar. Y entonces yo tendré 3 días, hoy salió publicado, hoy se hizo, vamos a hacer un ejemplo, hoy se dicta el auto, mañana sale publicado, surte sus efectos el lunes, porque de acuerdo a la ley, un auto surte sus efectos al día siguiente de su publicación. Entonces, si se publica, hoy se dictó, mañana se publica, el lunes surte sus efectos, y aquí dice que cuenta a partir del día siguiente al que surte sus efectos. Si surte sus efectos el lunes, entonces ese día no cuenta. Sería martes, miércoles y jueves. El jueves termina mi término. Pero no hagan eso de esperarse hasta el jueves, porque el jueves no pueden, se les olvida, o hice mal el conteo. Si lo pueden hacer el lunes, el mismo día al día siguiente de que está surtiendo, o el mismo día que se publicó,
Si es un término así, pues háganlo. Si se trata de una contestación, yo lo que hago, para que no se me vayan los términos, lo que hago es que yo cuento sábados y domingos, como si fueran días normales. Y me hago a la idea de que termina, por ejemplo, si son 15 días en materia civil, son 15 días. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para la materia civil establece 15 días para contestar la demanda. Tengo que hacer el conteo, ¿verdad? Si hoy me llegó la demanda, empieza a surtir al día siguiente, o sea, mañana. Entonces, a partir de mañana yo tengo que contar 15 días hábiles. Y ahí es donde se equivoca uno. Entonces, mejor contar sábados y domingos y siempre voy a estar contestando con 2 o 3 días de holgura o anticipación. Que conteste yo al 12º día, al día 11, pues está bien. Porque si estoy en la rayita, a lo mejor hice mal el conteo y ya la contestación no vale. Entonces ya todos los que hemos litigado, hemos tenido alguna vez se nos ha pasado un término y hemos sabido lo angustioso que es decirle a la gente que por una negligencia, por confiados, no contestamos una demanda y prácticamente el no contestar a veces implica perder un juicio o no desahogar una vista. Cualquier cosa que se me pase puede implicar perder un juicio. Entonces, volviendo a nuestro tema y a nuestro ejemplo, en este caso, ¿verdad? Se está publicando, se dictó el día que se dicta no cuenta, ¿verdad? Porque ese es el día en que se elaboró. Lo que va a contar es el día en el que se publica y al día siguiente, dice la ley, surte sus efectos y al día siguiente empieza a contar. Mejor para que no se confundan, no se les pase. Cuéntenlo a partir del día siguiente de su publicación. Y entonces, si mañana se publica, tendríamos lunes, martes y miércoles para desahogar la prevención. Aguas con eso, porque esa es una de las cosas más importantes que debe uno de tener en cuenta como litigante, los términos, porque si no, pierdes el derecho que debes de ejercitar en el término que marca la ley. Como pueden ver ustedes en el nuevo procedimiento oral, civil y familiar, no cambian las reglas siguen siendo iguales. Nada más que ahora para todo el país van a ser 15 días para contestar la demanda, antes eran 9. Estoy hablando de materia civil. En materia familiar van a ser 9 días, el término se reduce, para todo el país. Días hábiles. Las reglas, por favor, léanlas, es el artículo 227 que ya hemos revisado. Y ustedes con calmita, cualquier duda que tengan, pues ahí está el chat y los medios de comunicación y esta clase que tenemos, ¿verdad? Para que ustedes lo revisen. Bueno, entonces sale mi prevención y me están diciendo que tiene ahí un error. Entonces yo tengo que presentar un escrito, tengo 3 días para presentar un escrito que se llama escrito de desahogo de prevención, que es este que les voy a mostrar a continuación, que viene en el libro, en mi manual, ¿verdad? Este es del mismo asunto, ¿verdad? Escrito, si aquí ya viene el número de expediente, en el Estado de México no se archivan los expedientes por el apellido del actor, no. En el Estado de México se archivan por número. Entonces, este expediente es el 475 del 2017. Juicio ordinario familiar. Aquí está el nombre de la parte promovente. Ya se corrige porque ya no se le pone ella contra él. Lo que se había puesto es ella contra él. Y el juzgado dijo no, porque aquí en el Estado de México no es una demanda, es una solicitud. Entonces ya le pusimos solicitud de divorcio incausado del señor fulano de tal. Escrito de desahogo de prevención. Y esto ya se presenta. Aguas. ¿Con cuántas copias? Bueno, con una copia de acuse de recibo
y una copia por cada demandado. ¿Por qué? Porque de todo lo que se le anexa al escrito de demanda antes del emplazamiento, se le tiene que correr traslado a la contraparte. O sea que la contraparte se va a enterar que me previnieron, porque le tengo que correr el traslado de este escrito de desahogo de prevención. Entonces, muchas veces ocurre que presentas tu escrito de desahogo de prevención sin copia y te vuelven a prevenir. ¿Por qué? Porque falta la copia para tu contrario. Y si el Ministerio Público está metido en este asunto, porque es un asunto familiar, una copia para el Ministerio Público. Y si está metido el DIF, una copia para el DIF. Y si está metida la beneficencia pública, como en el juicio sucesorio, para la beneficencia pública también, copias para todos. Porque si no me van a desechar la demanda. Nada, no me las van a sacar ellos. Eso es por cuenta y costo de la parte promovente. Aunque dicen que en materia familiar y que quién sabe qué, ustedes ya saben, los que son litigantes, cómo son en los juzgados. En los juzgados no te van, y menos ahorita que no hay ni toner ni nada, no te van a sacar nada, te lo van a desechar. Entonces, no hay necesidad si uno prevé estas cosas, ¿no? Entonces, de este escrito hay que acompañar una copia para cada demandado. Los formatos de los escritos, como este que les voy a mandar, nada más aquí quitamos el nombre de la persona por seguridad, al ratito se los mando. Promovente X, en este caso todavía no está admitida, por lo tanto no es actor. Promoviendo por mi propio derecho, en mi carácter de actora y obrando también en mi propia representación legal. Porque en este caso, en el Estado de México se pedía que los escritos los firmara un abogado. Esta persona que está promoviendo es abogado, por lo tanto, ella misma firma como abogado sus escritos. Aquí está, ¿verdad? Entonces aquí ella misma promueve y ella misma es su abogado, porque es licenciada en Derecho. Personalidad ya reconocida en autos, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo. Es una mujer que está llevando su propio divorcio. Por medio del presente escrito y en el plazo legal otorgado para tal fin, con fundamento en los artículos tales y cuales, esto es bonito que uno haga, pues, fundamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tendría que poner, conforme al Código Nacional, cuáles son los artículos donde me dan la oportunidad de la prevención, que incluso, qué bueno que toqué ese tema. Porque hay algo que les quería mencionar. Eso está, si me lo permiten, en el escrito de demanda. Permítanme. Era algo que sí es una diferencia entre el sistema anterior y el actual. Cuando tú presentas tu demanda, vamos rápido al artículo. Mejor más rápido aquí. Demanda. 235, 240, más rápido. Aguas, porque esto sí es novedoso para los que están los que ya llevan, los que ya litigan, esto sí cambió. Hay algo importante aquí. Cambié mi lector de PDF y está medio raro. Bueno, aquí está. Dice el artículo 236, que es lo que estamos viendo ahora, las prevenciones. Artículo 236, que viene después de los requisitos de la demanda. Si la demanda fuere oscura, irregular o no cumpliere con alguno de los requisitos del artículo anterior, por una sola ocasión se señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído que al efecto se dé, que es el que acabamos de revisar, donde el juez está diciendo, con fundamento en el 236 y 235, su demanda tiene estos defectos. Y se publica en el medio de comunicación oficial para que en el término de 3 días, contados a partir del día siguiente en que surte efecto la notificación, se desahogue en tiempo y forma.
Hoy se publicó, mañana surte, pero no, hoy se publicó, mañana surte, el lunes empieza a contar. Tendría yo lunes, martes y miércoles. Esto es novedoso lo que voy a leer ahorita. Esto no existía. La autoridad jurisdiccional debe hacer una nueva y exhaustiva revisión de la demanda. Y si en esta nueva revisión encuentra que los requisitos que omitió están satisfechos o que no son realmente indispensables para los fines que le asigna la ley o la naturaleza, debe rectificar y admitir la demanda, sin estar vinculado ineludiblemente con su propia prevención, aunque el demandante no haya presentado ningún escrito encaminado a cumplir con lo pedido o que presentado sea insuficiente. Esto es novedoso y tiene que ver con el derecho humano del acceso a la justicia. En el sistema anterior, en el que llevábamos antes, simplemente si no desahogabas la prevención, te la desechan. Aquí le están diciendo al juez que revise bien si esa prevención es indispensable para que continúe el juicio. De no ser así, que le dé curso a la demanda. Por ejemplo, se me ocurre, no quiero decir que vaya a pasar, ni se confíen, ni lo crean, pero aquí la ley dice que, por ejemplo, si te falta una copia, el juez podría, o el secretario podría decir, bueno, pues aquí se la sacamos, es una hoja, ¿no? Porque es un asunto familiar, urgente, pero no crean que va a pasar. Ya saben cómo son los funcionarios, ¿no? Pero lo que está diciendo la ley es, no estés previniendo y desechando demandas nada más por desecharlas, porque antes parecía que nada más estaban buscando la manera de desecharte la demanda, ¿no? Entonces, aquí le están diciendo al juez, revisa bien, vuelve a considerar tu prevención. Si eso que estás pidiendo es una tontería y no afecta, admite. Pero no se confíen, mejor desahoguen la prevención. Esto es novedoso. Ahora, si a pesar de lo anterior el juez considera que la prevención es necesaria porque no va a poder entender ni va a poder resolver, entonces desecha. Entonces ya dependerá de cada error, porque, ejemplo, cuando te dice, en una prevención te dice, se le previene para que aclare sus hechos, mejor desístete. Quiere decir que no se le entiende nada. Se le previene para que exhiba una copia. Bueno, pues exhibes la copia y ya, no pasa nada. Pero si o se le previene, por ejemplo, para que designe un representante común, son 3 actores o 4 actores, y de acuerdo al artículo tal, tiene que designar a uno como representante común. Pues presento mi escrito diciendo que vengo con fundamento en los artículos tales y tales a desahogar en tiempo y forma la prevención de fecha tal, en los siguientes términos. Y aquí doy contestación con los mismos números que ellos me pusieron en la prevención para que vean que estoy cumpliendo con los 2 puntos que me señalaron. Primero, se corrige y se aclara que esta petición no es o no incluye una vía contenciosa, que no se reclaman prestaciones, por lo que solicito y me desito de las mismas. ¿Sí? En este momento, entonces, pido que se me tenga por formulado un proceso no contencioso. Porque aquí a la persona ya le urgía, entonces, y no va a haber problema. Si fuera un juicio contencioso, mejor me desisto y corrijo, ¿no? Pero aquí no, porque es un divorcio donde el tipo con la notificación está divorciado. Segunda petición del juzgado se desahoga así. Se corrige, se aclara a su señoría que la vía en la que se está promoviendo este juicio es un procedimiento especial, título 6, capítulo 9 del Código de Procedimientos Civiles del procedimiento encausado. Y se cierra el escrito. Por lo antes expuesto y fundado, a usted, ciudadano juez, atentamente pido se sirva tenerme por presentado en los términos de este escrito, desahogando en tiempo y forma la prevención. Segundo, admitir esta solicitud y con las copias de traslado de este escrito, así como con la solicitud inicial de divorcio, ordenar que se le emplace a mi cónyuge en el domicilio señalado para tal fin. O sea, que le dé ingreso a la demanda, que la admita, ¿no? Estoy tachando aquí porque se los voy a mandar. Para que ustedes vayan haciendo los que son nuevos, su archivo, y no se tengan que robar los del despacho de su abogado con el que trabajan, ¿no? Se robaba uno antes los machotes.
Ahorita ya se roba uno la memoria con todo. Y entonces esto se va guardando. Y cuando yo quiera desahogar una prevención, pues saco mi escrito y ya nada más le cambio lo que haya que cambiar, ¿no? Todos los escritos se hacen así. ¿Cómo? Bueno, rubro, juez o autoridad a la que se dirige. El rubro va a identificar el juicio, qué tipo de juicio, cuáles son las partes, para que el juez sepa a qué asunto se va, en qué asunto se va a promover. El juez al que va dirigido, aquí ya tenemos al juez segundo civil de primera instancia en Otumba, en este caso, en ese tiempo en Otumba, fíjense, no había juzgados familiares, conocían los juzgados civiles, la materia civil conocía civil y familiar, también en la Ciudad de México. Después ya se crearon los juzgados familiares. A mí me tocó ver cómo se desprendió la materia familiar de la civil. Ahora es una materia especializada. Proemio, ¿quién promueve? Y segundo, parte del proemio, ¿qué es lo que se viene a hacer? Y ya después viene el cuerpo del escrito donde voy a manifestar lo que proceda, ¿verdad? Y viene el cierre. Estos se llaman petitorios finales. Primero, tenerme por desahogado en tiempo y forma con este escrito, admitir la demanda y continuar con la secuela procesal hasta su total conclusión. Firma de la persona promovente. Ya no es necesario la firma del abogado, que acabo de borrar porque en el código, en los códigos del Estado de México, todas las promociones tenían que ir firmadas por el abogado patrón. Ahora ya no tenemos un código procesal del Estado de México, sino que es una ley nacional que no establece esa formalidad. Con este escrito firmado, aquí no anexo nada porque solo me pidió que aclarara algunos puntos, le saco una copia y lo presento. Y ya le va a recaer ya si está bien hecha el desahogo de la prevención con las cuestiones que mencionábamos, a esto ya le va a recaer un acuerdo. Que ese acuerdo ya sería, si todo marcha bien y si el desahogo de mi prevención está bien hecho, ya vimos el fundamento de lo que es una prevención, 236. En caso de que te desechen la demanda, procede un recurso que se llama queja. Nunca lo he interpuesto porque es mejor que si hay algún error, corregirlo. Cuando una demanda es admitida, no se admite ningún recurso, dice aquí la ley. También otro punto importante. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que las personas encargadas de las oficialías de partes, eso lo vamos a encontrar en los artículos que ustedes leyeron, por ningún motivo podrán desechar ningún escrito. Porque antes era muy común que tú llegas con tu escrito y el de la oficialía de partes, que es un empleado, un administrativo, te dice, no, está mal su escrito, no se lo admito, le faltan copias. Ahora la ley dice, a usted no le importa, eso le toca decidirlo al secretario o al juez, usted admítala. No pueden desechar bajo ningún pretexto ningún escrito los encargados de las oficialías de partes. Eso no quiere decir que tu escrito esté bien. Si está mal tu escrito, te lo va a desechar el secretario, pero el oficial no puede. También hay que tomarlo con sus asegúnes, ¿verdad? Porque si el encargado de la oficialía te está diciendo, oiga, está usted presentándome un escrito que dice juez 24 y este es el juzgado 25, pues serías estúpido si insistieras en que lo reciba, ¿verdad? Porque entonces te lo va a recibir y te van a decir, este escrito se desecha porque no es el juzgado 24. Entonces, cuidado con esos temas. Nada más es para que los encargados de las oficialías, pues no se sientan jueces, ¿no? Y afecten el derecho humano de acceso a la justicia. Eso lo pueden ustedes leer, ya lo habíamos dejado de tarea, cómo está esa prohibición que antes no existía para los encargados de las oficialías de partes. Bueno, una vez que se ha desahogado la prevención, entonces se dicta el auto admisorio. Ya podré, después de presentar mi escrito, ir a checar de nuevo el acuerdo, checarlo en línea y va a salir así. Este es un auto, ¿verdad? Un auto de juzgado, aquí está la firma del juez, razón, dice con fecha tal,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo tal del Código Civil. Se da cuenta al juez con la promoción número 4798, que es la promoción que yo presenté solicitando el desahogo, y el juez procede a dictar el acuerdo. Por presentada la parte actora desahogando la prevención que se hizo en el auto que antecede, y tomando en consideración que viene a dar cumplimiento a la prevención ordenada en el auto, se procede a acordar lo siguiente. Tomando en consideración que el último domicilio en común se encuentra dentro del territorio competencial de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos tales y cuales se asume la competencia. Acuérdense ustedes que nosotros ya vimos lo que es la competencia material, territorial, por grado y por cuantía. Aquí se trata de un divorcio, entonces tiene que ver el último domicilio conyugal. El último domicilio conyugal corresponde a esta entidad que es el Estado de México y al Distrito Judicial de Otumba. Por lo tanto, entonces dice el juez, se da cumplimiento al artículo tal y por lo tanto soy competente. Y al ser competente, entonces, con fundamento en los artículos tales y tales, se admite a trámite la petición de divorcio o la demanda, y por tanto con las copias exhibidas y debidamente selladas y cotejadas. Córrase traslado y notifíquesele al señor demandas. En este caso, la primera notificación, que es el tema que ahora que estábamos viendo aquí, emplazamiento y notificaciones. La primera notificación en juicio se llama emplazamiento. Vamos al artículo 194, que fue donde nos quedamos. Las notificaciones. Dice el capítulo séptimo, artículo 194. El emplazamiento, bueno, las notificaciones son de 4 tipos. Aquí están en el artículo 194. Debemos distinguirlas, por favor. Una cosa es un emplazamiento, otra cosa es una notificación, otra cosa es una citación y otra cosa es un requerimiento. El artículo 194 nos está explicando qué es cada uno. El emplazamiento es la primera notificación que se hace en un juicio, donde se le hace saber a una persona que ha sido demandada y que se ha iniciado un juicio en su contra, para que dentro del término de ley comparezca a contestar la demanda. Por eso, entonces, lo correcto de llamarle a una primera notificación no es lo citaron o no, es lo emplazaron. El emplazamiento es la primera notificación a juicio. Una notificación, por el contrario, es un acto procesal mediante el cual el juez da a conocer el contenido de una resolución. Por ejemplo, lo que vimos, ¿no? Cuando sale un acuerdo y me están avisando que está mal mi demanda, pues eso es una notificación, ¿no? Ahí me están notificando que tengo 3 días para desahogar la prevención. Una citación es un llamamiento que se hace a alguna persona para que comparezca a juicio. A los testigos se les va a citar. A las partes, si se necesita su presencia en el juzgado, se va a emitir una citación. Y un requerimiento es una forma mediante la cual el juez le pide a las partes, a los terceros o a una autoridad distinta que cumplan con un mandato judicial. Por ejemplo, le manda a la empresa donde trabaja el señor un requerimiento para que informe cuánto gana el señor. Ese es un requerimiento. Y que se hace mediante una notificación, va al notificador, le emplaza, va, pero lo está requiriendo para que comparezca de manera personal o a través de un escrito a dar cumplimiento a algo que se le está pidiendo. Ahorita nos corresponde hablar del emplazamiento, pero ya mencionamos que todas las otras formas de comunicación procesal. El artículo 195 nos establece las reglas para el emplazamiento. Nosotros cuando hicimos nuestra demanda señalamos el domicilio donde vive el demandado. Puedo señalar varios, porque ya vimos que el Código Civil, materia de fondo, dice que domicilio es donde vive, donde se encuentra, donde trabaja.
puede tener varios. Entonces yo tengo que señalar porque uno de los actos más difíciles en un juicio, lo saben ustedes que litigan, es notificar. La gente es muy mañosa y cuando saben que van a ser demandados, se esconden. Y saben de la importancia del emplazamiento, que si una persona no es emplazada de manera personal, el juicio no corre. En Estados Unidos te pueden emplazar hasta por correo. O en materia administrativa también la Secretaría de Hacienda te manda a tu buzón un emplazamiento y ya te fregaste. No les importa, como aquí, que tiene que venir en materia civil y familiar, tiene que venir un actuario a mi casa a emplazarme. Y entonces lo que hago es me escondo, no estoy, digo que aquí no vivo. Miles de estrategias para no ser emplazado, porque mientras no me emplacen, no surge la obligación de contestar. Pues hay abogados que son muy mañosos o gente que es muy mañosa y nosotros tenemos que ser más mañosos para poderlos emplazar, porque ya cuando los emplazamos, pues ya la hicimos, ¿no? Hay juicios que han durado años para poder emplazar a alguien. Lo buscan, se esconde, se escurridiza. Hay maneras para solucionar todo esto, ¿no? Pero todo lo que no sea un emplazamiento directo cuesta. Los edictos son muy caros. Entonces, la regla común o normal es que tú señales el domicilio donde se le encuentra para que lo puedas demandar. Hay gente que te dice es que no sé dónde vive. Señora, pues yo soy abogado, no soy investigador. Y no es una grosería ni nada, pero pues yo no puedo investigar dónde vive su marido, dónde se fue. Si ella no sabe, entonces habría que contratar a un despacho de investigación primero para que lo busque y lo ubique, ¿no? Pero pues yo no hago ese trabajo, ¿no? Yo dónde lo voy a encontrar. Generalmente en el 90% de los casos la gente te da el domicilio de la persona a la que va a demandar. O la empresa, o si es una empresa es más fácil, ¿no? Pero bueno, habrá casos en que no sepan y entonces sí está en chino, ¿no? Bueno, pero eso ya es cosa de los clientes que te lo tienen que hacer saber, ¿no? No es tu obligación. Y ya si tú quieres contratar un despacho de investigaciones, pues eso ya es aparte, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Y independientemente de que se puede realizar, como veíamos, comentábamos, la notificación por edictos, que vamos a ver más al ratito, ¿no? ¿En qué consiste? El artículo 195 entonces dice que se le puede emplazar donde viva, donde trabaje, donde se encuentre, donde esté, de acuerdo a lo que marca la ley y donde yo haya indicado. El emplazamiento se entiende con la persona a la que se va a demandar, pero para ello eso lo va a tener que hacer el servidor público del juzgado encargado de eso, que generalmente se llama notificador. Por tradición se le llama actuario. La actuaría, pues no sé, es otra cosa totalmente distinta, tiene que ver con la contabilidad, pero así se les llama, notificadores o actuarios. Los notificadores o actuarios son los funcionarios del juzgado que realizan actos judiciales fuera del juzgado. A mí me decía un maestro que tuve, que no fue un maestro doctrinario, sino un abogado con el que yo trabajé. No éramos abogados, tenía 15 años, yo trabajaba en una fábrica de ropa, pero ese señor era un abogado ya y pues cayó en desgracia y trabajaba conmigo empacando ropa, ¿no? Y entonces me platicaba muchas cosas del derecho porque yo le decía, tenía yo como 17 años que quería ser abogado y él me dijo muchas cosas como esta, que nunca se me olvidaron porque entendí yo bien. El actuario o notificador son los ojos del juez afuera del juzgado. El juez ve a través del actuario. Es un funcionario con fe pública que se encarga de realizar actos fuera del juzgado. Y uno de ellos es el emplazamiento. El notificador, entonces, una vez que se ha ordenado, como lo vimos aquí, que se admita la demanda, dice el juzgado, se admite la presente demanda y se ordena el emplazamiento a la parte demandada en el domicilio que se ha señalado para tal efecto. Y entonces,
Bueno, pues todavía existen trámites, hay muchos estados donde habrá que encargar la cédula de notificación. En el mismo juzgado te la hacen, pero hay que encargar. Por el principio de impulso procesal, y eso viene en el libro que les compartí en mi libro. Se supone que los juzgados deberían de hacer todo esto de oficio. Hay algunos que sí, sobre todo los familiares. Hay juzgados familiares donde a veces llegas a ir, me han tocado uno o dos en mi vida, que presentan la demanda y cuando vas a checar ya están hasta emplazados. Ya se encargaron de emplazar, ¿no? Jueces que los obligan a hacer todo. Pero hay otros juzgados de hueva donde si tú no mueves el expediente no se mueve. Entonces tú tienes que ir al juzgado y checar el expediente donde dice que se admite la demanda y que se ordena el emplazamiento y entonces decirle al de la ventanilla, perdón, para muchos ya esto es muy obvio, pero acuérdense que hay compañeros que están empezando. Tú dices ahí en la ventanilla del juzgado, en el archivo del juzgado, oiga, licenciada, ¿a quién le puedo encargar mi cédula de emplazamiento? Y entonces ellos ya te dicen, a ver, pásele con Chuchita. Y Chuchita se reparte la chamba ahí varias secretarias y yo le hago su cédula de notificación. Saque cita con el notificador. El notificador está de 10 de la mañana a 12 del día, los miércoles y jueves. Entonces ya le encargo la cédula y voy el miércoles. Y el miércoles le digo al notificador, oiga, quiero cita para emplazar. ¿Ya encargó su cédula? Ya, la tiene Chuchita. A ver, saca su agenda y dice, nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana, aquí en la entrada del juzgado, o en la puerta de tal lado, o va usted a mi casa y de ahí nos vamos a emplazar. Yo les digo a mí lo que me ha pasado en todos lados, ¿verdad? Porque habrá quien me diga, es que así no es acá o allá, pues ya depende de en cada lugar, ¿no? Y ha cambiado, y no en todos los lugares es lo mismo. Para encargar una cédula, se deja a veces dinero. No se debe hacer, todas las cosas son gratis, es ilegal, es corrupción, pero existe. Necesitan saber. Entonces, pues si ustedes no lo quieren hacer, no están obligados, nadie les puede hacer, pero pues a veces se retrasan más las cosas. Entonces, lo que yo acostumbro hoy día, porque yo no sé si en ese juzgado reciban o no reciban, son muchísimos los juzgados. Cuando encargo la cédula, pues le pregunto a la funcionaria, ¿verdad? Con todo respeto, le digo, oiga, disculpe, se vaya a ofender, ¿le puedo dejar algo para el refresco? Sin que se oiga, ¿verdad? Porque si le digo ahí enfrente de todos, oiga, ¿le doy pa'l chesco? Pues no, ¿verdad? Con cuidado, y a ellos te dirán, no, no es necesario. Ah, bueno, eso no es delito, ni es cohecho, ni nada. Ya si te dice que sí, pues con cuidadito, ¿verdad? Con la manita cerrada, doblas el billetito y ellos ya tienen como una especie de ventosa en la mano y jalan el billete. Hasta eso hay que saber. O se le mete en el expediente, en fin, ¿no? Con mucho cuidado porque ahorita los juzgados ya tienen cámaras y... Pero todavía hay juzgados donde se da esa práctica. No debiera de ser, yo no debiera de estarles diciendo eso porque es para un maestro, no debiera estar enseñando esto, pero así es la práctica. Y si no lo haces, pues a lo mejor te va a tardar 15 días, ¿no? Y si lo haces, pues tu cédula está para mañana. No en todos lados es igual, no debería de ser, pero pasa. Es el mundo del ser. Y entonces, pues, ya se agilizan los trámites, pero eso se llama impulso procesal. Legalmente existe el impulso, aunque no contempla el término de las dádivas, eso es ilegal, pero el impulso, en todo caso, si no vas a dar dádiva, de todos modos lo tienes que ir a impulsar. ¿Cómo? A encargar tu cédula y a sacar cita con el actuario. El actuario muchas veces, y sobre todo en materia civil, no lo hacen de oficio. Si tú no impulsas el proceso, ahí se queda parado.
Y perdón que se lo diga, pero el nuevo proceso es igual. Aunque digan que no, va a seguir siendo igual. En materia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales lleva 10 años de que se aprobó y todavía sigue habiendo prácticas en este sentido que les comento. Entonces nadie va a pensar que esto va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Va a seguir siendo igual. Por lo menos en la etapa escrita va a seguir siendo igual. Cargas de trabajo excesivas, mucha chamba, el archivo hasta el gorro, la viejita tiene 20,000 cédulas que hacer y si tú quieres que te haga la tuya primero, pues le tienes que dar. ¿Cuánto se da? Pues por una cédula, pues antes se daban 100 pesos, ahorita con 100 pesos te mandan a volar. Y ahorita se dan 300 pesos y es poquito a lo mejor. Y luego al actuario, el Código Nacional establece ya más adelante, perdón que les diga esto, pero pues es la labor de un maestro que practica, pues es enseñarles práctica. Yo no quiero decir que esté de acuerdo ni que sea legal, pero eso ocurre. Bueno, una vez me dijo una notificadora, y nunca se me olvidó, ¿verdad? Me dijo, el abogado que me da dinero, se me olvida. Ah, porque le dije, ¿no se acuerda de mí? Le dice, no, Lick, no me acuerdo. Digo, dice, pero no se preocupe. Dice, los que me dan, se me olvidan. Los que no me dan, nunca se me olvidan. Entonces saquen sus conclusiones por qué me quiso decir eso. Porque de alguna manera, pues, no es que te vayan a obstaculizar, pero simplemente, pues te van a dejar cuando te toquen. Y es mala práctica, no debería de existir, pero existe eso, ¿no? Para todos, si tú quieres, por ejemplo, y eso hasta se hace legal, ¿no? Si tú quieres ir a una obra de teatro y no quieres hacer cola, pues pagas más, ¿no? Y eso no se llama corrupción, pues hasta te venden boletos más caros para que no tengas que hacer cola, ¿no? Y no es una extorsión ni nada, sino pues, la justicia no debería de existir eso, pero existe. Bueno, luego, segundo punto, el actuario te va a dar fecha, entonces tú puedes acompañarlo, ahora ya está regulado, el artículo que les voy a decir a continuación, ya establece la posibilidad de acompañar al notificador. Antes no estaba regulado, antes muchos te decían, no, yo lo hago, licenciado, pocas veces me lo prohibieron, pero había quienes sí te decían, no, yo lo hago. Por un lado está bien, te ahorra chamba, pero por otro lado, el problema es que si el demandado es escurridizo, puede él mismo decirle al notificador, yo no soy, aquí no vive. Y es él. En cambio, si tú llevas al actuario, le señalas bien dónde está, incluso cuando abres la puerta, metes la pata y le dices, es este. Cosa que el actuario no va a hacer si no vas tú. El actuario va a tocar el timbre y si no sale nadie, se va. Y va a decir, nadie atendió a mi llamada. Y entonces tú tendrás que promover lo necesario para que se pueda hacer esa notificación. Por eso lo más recomendable es acompañar al servidor público, como dice aquí la fracción cuarta del artículo 199, fracción cuarta, que la parte actora puede acompañar al notificador a hacer el emplazamiento. Y entonces el notificador, aquí están las reglas que ustedes tienen que leer, no las vamos a leer porque no, la clase no es de venir a leer, pero aquí están las reglas. El notificador llega al lugar, se cerciora que es el domicilio, le toma fotografías porque ahora ya se puede, toca la puerta y si la persona que está ahí está, pues procede a realizarle la notificación. Si no está, se cerciora de quién es el que está ahí y si esa persona que está ahí es la mamá, la esposa o una persona mayor de edad, porque los menores de edad no pueden recibir notificaciones, ni tampoco los interdictos o locos. Y eso, cuidado, porque luego te ponen a un menor de edad que la reciba para después promoverte la nulidad. Cuidado, porque te la recibe un menor de edad y tú te vas en rebeldía, llegas a sentencia y en sentencia te meten un amparo. Y te dicen, el señor Pedro Hernández es un menor de edad.
Por lo tanto, la notificación es nula y se cae todo el juicio. Tienes que volver a emplazar. Por eso es importante que tú vayas, porque tú mismo señalas al demandado el domicilio, hasta puedes grabar, en fin. Pero es todo un arte, toda una ciencia, porque pues tienes que tener cuidado, porque no es lo mismo notificar en la Colonia del Valle que hacerlo en Iztapalapa a las 7 de la mañana a que te vayan a dar en la madre. Porque a mí ya me pasó, o a todos nos ha pasado, que bueno, no es lo mismo ir a notificar a una persona decente que a un pájaro de cuenta o un terreno que está invadido por puros paracaidistas. Y en el puro emplazamiento te van a dar en la madre si te ven. O simplemente si tocas la puerta a las 7 de la mañana y el demandado se asoma y ve a 3 o 4 trajeados, ninguno de ustedes abre la puerta si ve unos trajeados ahí, a la hora que sea, menos a las 7, 8, 9 o 10 de la mañana. Entonces implica cosas como quítate, escóndete hasta un lado, ¿no? A veces la actuaria es mujer y se vale de cosas como traigo unos papeles, ¿va? No, vengo a traerle una demanda. Pues ¿quién va a abrir? Ellos ya saben sus mañas, ellos te dirán, licenciado, por favor, espéreme a la vuelta, póngase atrás de la puerta, que no lo vean. Ya depende del sapo en la pedrada, el cliente te va a decir, es así, es asado. También puedes llevar al cliente, pero el cliente que se esté escondido por ahí, que te señale, que te diga. Hay lugares donde es muy difícil llegar, entonces tienes que ir antes a ver dónde es, cómo se entra, dónde me voy a estacionar, para dónde voy a correr si se arman los madrazos. Todo eso puede ocurrir. Nos ha ocurrido a los que llevaban muchos años litigando, que desde el emplazamiento te pueden madrear. Entonces, mucho cuidado con esos temas. Ningún asunto vale. No les estoy diciendo que se espanten, no, no, no. Generalmente no pasa, pero más vale estar alerta. Una vez que el actuario ha tocado la puerta y que se ha cerciorado de que ahí vive la persona, le hará entrega de pues la copia de la demanda, el instructivo que así se llama en el Estado de México, o la cédula de notificación, y le recabará la firma. En su caso, dice la ley, el dispositivo donde puedan venir, si es que ya se trata de juicios, donde se pueda entregar las copias en una memoria, ¿no? Seguramente no creo que ninguna memoria amerite una memoria grande, bastará una USB certificada por el juzgado, que ahí viene todo, ¿no? Y se le entrega a la persona la memoria y se hace de todos modos se hace una constancia por escrito de que se le está entregando y hasta se videograma o se fotografía la diligencia para que quede constancia de que se le está haciendo entrega. Aquí lo dice el 197, ¿verdad? Que pueden ser las copias simples o el dispositivo de almacenamiento de los datos, donde va la demanda y las copias de los archivos. Es el tránsito hacia un juicio digital. En caso de que la persona buscada no se encontrara en el domicilio o no hubiera nadie que lo pueda recibir porque está cerrado o porque dicen, no, pues es que aquí vive, pero pues él renta un departamento, yo no lo conozco y no te puedo recibir nada. Entonces procede la notificación por fijación, que es el artículo 199. El artículo 199 dice que se le dejará citatorio entonces a la persona que se le habrá de notificar para que espere en 24 a 48 horas la presencia del notificador y reciba personalmente la demanda. En caso de que en esas 48, 24 horas o 48 horas siguientes no se encuentre presente, se le puede pegar la demanda o adherir a la puerta con una cinta canela, con un diurex. Eso se llama notificación por adhesión. Ahí está en el artículo 199. Pero no hay como entregársela en la mano, porque ese tipo de notificaciones, por angas o por mangas, te los pueden tirar. Hay que leer bien estos puntos, punto por punto. Los actuarios notificadores, pues son expertos, lo tienen que hacer bien. Muchas veces, otro tema es, así como quedaste bien con la que te hizo la cédula, y que además hay que revisar bien la cédula, porque luego la cédula trae un error. Si viene mal la dirección, viene mal el nombre, el emplazamiento es nulo.
Y llegando ahí te das cuenta, o ya que notificaste te das cuenta y ya te fregaste porque está mal hecha la notificación y el emplazamiento se cae. Y para que lo vuelvas a encontrar, para que te vuelva a abrir la puerta, ya no lo va a volver a hacer. Entonces, tiene que quedar muy bien. Es un trabajo quirúrgico. Que yo, si les contara todas las experiencias que hemos pasado para emplazar, no me creerían. Ha habido veces que una vez llegamos hasta a llegar con un ramo de rosas y a decir que traíamos un premio de una estación de radio, porque era escurridiza la demanda. Y entonces ya cuando llegamos con una disfrazados de una estación de radio, se abrió la puerta. Y en ese momento, pues sí, le entregamos el ramo y todo, pero también su demanda. Ya después nos mentó la madre y todo, pero ni modo. Otro que salía corriendo y se trepaba al microbús, esperaba que pasara el microbús y en el momento que pasaba salía y se trepaba. Bueno, nos trepamos al microbús y en el microbús lo emplazamos. Ahorita ya es más fácil porque ya tenemos los videos, ya podemos sacar video de todo eso y entonces ya hay certeza de que se le emplazó, ¿no? Así es la gente de escurridiza. Bueno, cuando emplazas a una empresa o algo no hay tanto esos problemas, pero sí los puede haber también. Que llegas a Televisa y no te deja entrar el policía de la entrada, ¿va? Eso es también clásico. Y aquí también está la solución. Dice la fracción segunda del artículo 199. Por eso tienen que leerlo. Cuando el acceso a la casa, local o oficina donde se haya ordenado el emplazamiento se encuentre restringido por estar adentro de negocios, establecimientos, clubes privados, unidades habitacionales, condominios o cualquier otro caso similar, la persona servidora pública solicitará el ingreso con quien se encuentre resguardando la entrada y en caso de que se nieguen, hará uso de la fuerza pública previamente autorizada. Si ustedes desde el principio, su cliente les dijo que es una unidad habitacional y que no te dejan entrar si no es con una autorización del propio condómino, pues desde que presentas tu demanda tienes que decirle al juez para que el juez autorice el uso de la fuerza pública para poder entrar a ese negocio o a esa unidad o a ese condominio. Todo que debe quedar a la primera, porque si no queda a la primera, se va a esconder y ya no te lo va a recibir. Entonces, todo eso tienes que hacer como litigante, prever esas situaciones para que no gastes tu cartucho, porque este es como un disparo. Tienes que pegarle a la primera, porque si no, después ya se te esconden y es más difícil. No digo que sea imposible, pero es más difícil. Una vez que los emplazas, ya. Ellos quedan obligados, ya notificados, emplazados, perdón, quedan obligados a contestar. Ya si no contestan, pues es en su perjuicio. Pero ese primer acto del emplazamiento pues es difícil. Todos lo que lo hemos vivido sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Con las notificaciones. Por favor, entonces lean todo lo relativo 197, 98, que es el emplazamiento, la primera notificación. Las reglas que se hacen, sigue siendo igual, aquí no hubo muchos cambios sobre todo, bueno, lo que sí se agrega es el tema del uso de la fuerza pública y el tema de la videograbación o fotografía del lugar donde se va a hacer el emplazamiento, la obligación, bueno, la posibilidad ya legal de que la parte actora pueda acompañar al notificador para hacer el emplazamiento. La posibilidad también de que tenga varios domicilios, como puede ser en su trabajo, cuando es una cuestión de alimentos, lo mejor es en su trabajo, bueno, ahí es más fácil a veces. La notificación se tiene que hacer en días y horas hábiles. Acuérdense que de acuerdo a la ley, vimos la semana pasada, establece como horas hábiles para actuaciones judiciales las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Si por algún motivo, perdón, de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Si por algún motivo esa persona no la puedes emplazar en ese horario, por eso les decía yo que los actuarios te citan temprano a las 7 de la mañana para caerles en la mañanita sin susto. Por dos motivos. Una, porque el actuario entra a trabajar a las 9. Llega al juzgado a las 9, entonces sus diligencias las hace a las 7 de la mañana. Y la otra, para que la gente la agarre medio dormida y no se ponga el brinco
todavía están como que agarrando la onda si es un sueño o no, o están en pijama, pero ya si los agarras a mediodía en la tarde, pues más fácil que te salgan a corretear. Entonces es bueno siempre hacerlo tempranito, sobre todo el tema de lanzamientos, y eso se hacen temprano. Ahora, si tú necesitas, porque la persona no está, porque nada más está los fines de semana, se tiene que solicitar una habilitación de horas. Y eso se lo tienes que decir al juez desde que presentas tu demanda o posteriormente. Todas estas cosas que les estoy diciendo se van a hacer en esta primera etapa mediante promociones. Por eso es importante que ustedes siempre tengan ya en su mente cómo se hace una promoción. Todas las promociones se hacen así, como lo hemos visto. Lo único que va a cambiar es lo que le voy a decir al juez. Por ejemplo, que fuimos a notificarlo y no estaba. Bueno, que por medio de este escrito y vista la razón que asiente el actuario, como se percatará su señoría, nos fue comunicado que el demandado solo está ahí sábados y domingos. Por lo cual, y en razón de lo anterior y con fundamento en los artículos tales y cuales, solicito a usted la habilitación de horas y días inhábiles. Parece una tontería, es un formalismo, pero se tiene que cumplir. El artículo 200 dice que el juez te tiene que habilitar domicilios, horas, días que no sean hábiles. Ahí está. Artículo 150. La autoridad jurisdiccional puede habilitar días y horas inhábiles para actuar, pero hay que pedírselo. Entonces se presenta un escrito con fundamento en el artículo 150 del Código Nacional, y toda vez que de la primera visita que se hizo a la parte demandada, el actuario hace constar que solamente se encuentra después de las 8 de la noche, solicita a su señoría que me habilite días y horas inhábiles para que se pueda hacer este emplazamiento. Y entonces el juez te acuerda, como lo solicita la parte actora y en virtud del artículo tal y de la razón que asentó el notificador, se habilitan días y horas hábiles para que sea emplazado. Con esa declaración que va a obrar en el expediente a manera de acuerdo, o sea que en el expediente escrito va a haber un auto como este, que va a decir razón, se tiene al promovente presentando un escrito de fecha tal y tal, auto tal, como a sus autos el escrito que presenta la parte actora y como lo solicita, autorícensele días y horas inhábiles para que a través del actuario de notificador este juzgado se realice el emplazamiento. Punto. Se firma y se sella y se publica. Y ya con esto, ya ustedes pueden notificar cualquier día y cualquier hora hábil, y cuando el otro venga a decir, no, es que era domingo, ya está autorizado por el juez. Esos son formalismos, pues que no deberían de existir, pero que siguen existiendo. ¿Por qué digo que no deberían? Porque se supone que estos procesos deberían ser más hábiles, más ágiles, pero esos temas todavía van a seguir. En el nuevo sistema de justicia sigue existiendo esa formalidad. Por seguridad jurídica también de la parte demandada. Se llama habilitación de días y horas hábiles. Entonces, hemos visto hoy varios conceptos. Hemos visto emplazamiento, formas de llamamiento a juicio, prevenciones de las demandas, desahogo de prevenciones, términos judiciales para desahogar prevención, formas de emplazamiento, que es la manera en la que le vas a hacer saber al demandado que está siendo llamado a juicio, que está siendo demandado, valga la redundancia, para producir los efectos legales del emplazamiento. El emplazamiento entonces es un acto ya para concluir este tema, mediante el cual se le va a hacer saber a una persona que está siendo demandada y en ese sentido se le va a sujetar a un proceso. El emplazamiento lo que hace, abogados, es
Miren, aquí está la nulidad de emplazamiento. Si tú no haces bien el emplazamiento, el contrario te va a promover una nulidad de emplazamiento, artículo 168, por defecto de forma. ¿Qué es el defecto de forma? Pues que no se haya cumplido con lo que estamos revisando ahorita, que se lo hayan dado a un menor, que la persona no vive ahí, que se hizo fuera de horarios hábiles, a cualquier forma donde él te haga ver que no pudo ser notificado de manera legal, le anula sus defensas y por lo tanto se declara la nulidad de la notificación y por ende todos los demás actos posteriores se van a anular, se tienen que repetir. No es válido. Aunque vayas ya, aunque hayas terminado el juicio, se anula. A mí, a todos nos ha pasado, los que ya llevamos muchos años, que alguna vez nos han anulado y nos cuesta bastante, ¿verdad? Porque además los abogados chicaneros lo hacen a propósito para retardar el juicio y te lo promueven hasta el final, ya que tú terminaste el juicio, te promueven la nulidad. Y eso no es necesario si tú hiciste bien tu trabajo e hiciste un buen emplazamiento. Y que también, pues se lo debo de decir, pues el actuario a veces también, casi siempre en muchos casos te pide dinero. Bueno, no te pide, te le da. También es una práctica, mala práctica, ojalá que ya no exista. Por eso a veces no se permitía ir a las partes, los jueces a veces no les permitían, pero pues sí, a veces se les da dinero por una notificación, por un lanzamiento. Eso sigue existiendo. Sería mentira si les dijera que no. A veces se les dan dinero para que te ayuden, para que, en fin, no debiera de ser, pero existen. De 500 a 1000 pesos se les dan por las notificaciones. O muchas veces ellos te dicen, yo se la hago, no se preocupe, yo se la hago. Ahí le tienes que dar una dádiva para que le eche ganas, la haga rápido y la haga bien. Eso es una realidad. Que no se va a batir con estos códigos nuevos y menos con este gobierno que tenemos, que estamos peor que antes. Entonces, pues más vale que ustedes lo sepan. Ya será decisión de ustedes si lo hacen o no. Si dan la dádiva o no la dan, pero tienen que saber que esto existe. Bueno. Hay varias reglas en los artículos que menciono. ¿Qué pasa si la persona no está ahí? Cuando se tienen que hacer notificaciones a servidores públicos, en fin, ¿no? Pero bueno, habla ya de también la necesidad de que en el primer escrito tú también señales domicilio para oír y recibir notificación. Cuando una persona es emplazada, le van a dar 15 días para que conteste la demanda. Si no contestan, se le va a declarar en rebelde. Y de la misma manera, ese momento en el que contesta la demanda es el momento en el que tiene que señalar domicilio para oír y recibir notificaciones de manera electrónica. Artículo 204, el correo electrónico. Porque después del emplazamiento, que es una notificación personal, todas las demás le van a surtir por correo electrónico. Y si no contestó la demanda, perdió su oportunidad de señalar correo electrónico. Y entonces las notificaciones le van a surtir por boletín judicial. Artículo 204 y 205. En caso de no designar domicilio o dirección electrónica, las notificaciones le surtirán por medio de comunicación procesal oficial, que es el boletín judicial. Entonces el emplazamiento vincula a una persona a contestar una demanda, a señalar domicilio para oír y recibir y a responder del resultado de un juicio. Yo no sé, nunca entendí, bueno, al principio no lo entendía, pero hace muchos años había abogados que decían, rompe la demanda, no conteste. No sé de dónde sacaban esas tonterías, pero más bien son pseudoabogados. Son coyotes, ¿verdad? Que engañan a la gente y eso es horrible, eso es malo para todos, hasta para nosotros como abogados. Porque cuando una persona te llega y te dice, bueno, ya me demandaron, aquí está la demanda, las copias y todo, pues ya vamos a contestar, ¿no? O vamos a promover una nulidad si estuvo mal hecho, pues también puedes hacerlo, eso sí, ¿no? Pero el decir rompe las copias y no contestes y llegaste como que no pasó nada, pues es una tontería. Hasta para ti, porque tú, ¿cómo vas a cobrar, no? Supone que tú cobras por un trabajo hecho, ¿no? Entonces, por contestar la demanda le vas a cobrar. Entonces es una gran tontería que tú le digas, no hagas nada,
hazte como que no oíste y después lo que va a pasar que le va a llegar una demanda y le van a embargar, le van a quitar, lo van a meter a la cárcel o lo que proceda. ¿Por qué? Porque perdió su derecho a defenderse. Toda vez de que el emplazamiento es precisamente para agotar tu derecho de audiencia, para que él se pueda defender conforme lo marca el artículo 14 y 16 constitucional, para que antes de que lo vayan a privar de un bien, de un derecho, de una propiedad, de una posesión, pueda ser oído y vencido en juicio. Garantía de audiencia. Pero como todo derecho es potestativo. ¿Qué quiere decir potestativo? Que es un derecho subjetivo. Tú lo puedes hacer valer o no. Si tú no quieres contestar y le quieres hacer caso a ese abogado tonto que te dijo no conteste, rompe la demanda, la notificación, pues después tendrás que responder por esa negligencia, porque el derecho no está a capricho. Y al rato te van a llegar ya con un embargo para lanzarte, para quitarte, para embargarte, en fin, o en una cuestión familiar para quitarte a tu hijo o para meterte a la cárcel por abandono, en fin. Y ahí no va a ser de que quieras o no quieras o que rompas la demanda, ¿no? Ahí te van a llevar a fuerzas porque el derecho es coactivo. Aquí están las reglas incluso para los embargos, ¿no? Los embargos son actos judiciales que se realizan fuera del juzgado, donde acude el actuario precisamente, los embargos y los lanzamientos para hacer cumplir las decisiones de los jueces en cuanto al pago de una deuda o recuperación de un inmueble, como sería el caso del juicio que estamos intentando, que es un reivindicatorio para sacar a los que están metidos ahí en un terreno que no les corresponde. Luego vienen las notificaciones por edictos, que se dan precisamente cuando una persona tiene un domicilio ilocalizable, personas cuyo domicilio se ignora. En este caso, pues yo tendré que manifestarlo en la demanda, decirle al juez, pues ignoro el domicilio. Y por tal motivo solicito a su señoría que se giren oficios a dependencias de gobierno para efectos de buscarlo. Y el juzgado lo que hace es gira oficios al INE, a la Secretaría de Hacienda, a las oficinas de gobernación para efectos del CURP. Y en esos oficios, e incluso a la Secretaría de Seguridad Pública, generalmente a veces te contestan y te dicen, pues existe una persona con ese nombre, o te dicen, no, no se encontró a ninguna persona con esas características, no tiene propiedades, no tiene... Y en esos casos entonces estará acreditado que la persona está desaparecida, que no se le puede encontrar, y se autorizará después de ese acreditamiento que se notifique por edictos. Los edictos se publican 3 veces en un medio de comunicación procesal, oficial del Poder Judicial de la Federación, y también en un medio de publicación como puede ser un periódico electrónico. Y todo eso tiene un costo. Además de que aquí vienen las reglas de cómo se hace esa notificación mediante edictos, repito, pues tiene un costo y es un costo alto, ¿no? Ha de andar como ahorita unos 15,000, 20,000 pesos las publicaciones de los edictos en un diario de circulación nacional para que se llame a las personas a juicio, ¿no? Y esas publicaciones se tienen que hacer 3 veces y eso te cuesta. Ustedes ya mucho ya no vivieron esos temas, pero antes cuando querías vender un coche o querías buscar trabajo o buscar un trabajador, publicabas tu anuncio en el periódico. Antes no había internet, se hacía en el periódico. Y entonces las publicaciones te cobran por letra. Para efectos de edictos, pues se tienen que escribir el edicto completo y entonces el periódico te va a cobrar un monto por ese tipo de notificación por edictos. Y hay personas que incluso pues se dedican como cazafortunas a buscar a los notificados y avisarles, ¿no? Mediante el pago de un dinero, les avisan que están siendo demandados por edictos. Bueno, esa notificación de edicto se tiene que justificar, pero no es lo más común que se realice, pero pues es una forma de superar la ilocalizabilidad del demandado. Bueno, entonces ahí está el tema del emplazamiento. Una vez que a la persona se le emplaza normalmente, empiezan a correr 15 días para que conteste la demanda. Y ya terminamos con el siguiente tema. Cuando la persona no contesta la demanda en el término que marca la ley,
incurre y seguirá en el Código Nacional, incurre en un tema que se llama la rebeldía. En la doctrina se llama rebeldía. La rebeldía se considera como pues la no contestación de la demanda, rebeldía o contumacia que existe, aunque en el Código Nacional no se contempla con ese nombre, en la doctrina sí se considera o se le llama rebeldía o contumacia. El artículo 231 dice que una vez que hayan concluido los términos, sin necesidad de que se acuse rebeldía, el juicio seguirá su curso. Y se tendrá por precluido el derecho que debió ejercitarse en los términos que señala la ley. Ya para terminar, les voy a dejar de tarea, a ver si ahora sí alguien lo hace, porque la otra vez dejamos una tarea y nadie me peló y nadie mandó nada. Vamos a hacer un escrito donde vamos a acusar la rebeldía. Rápido explico cómo sería. Yo soy el actor, ya notificamos, pasaron los 15 días y la persona no contestó. Pues aquí le vamos a poner escrito acusando rebeldía o rebeldía. No es promoviendo, porque la rebeldía no se promueve, se acusa, se denuncia. Aunque dice la ley que no es necesario, pues yo siempre lo hago. ¿Por qué? Pues para que precluya el derecho y para darle continuidad o impulso procesal. Ciudadano, juez, fulano de tal en mi carácter de actor, personalidad que ya tengo reconocida en autos, comparezco por él. Toda vez que el plazo para que contestara la demanda corrió de tal a tal fecha, porque el juzgado te certifica el plazo. Déjenme ver si por aquí tengo una certificación. Antes de acusar la rebeldía, el juez va a hacer una certificación en un auto, que es la certificación del plazo. Y te va a decir, se certifica que el plazo de 15 días para contestar la demanda corrió del día tal al día tal. Eso lo hace en el momento que tú haces. Por eso es necesario promover esta rebeldía, ¿verdad? Aquí viene, ¿no? Bueno, al ratito se los mando. Pero cuando tú metas este escrito, el juez va a revisar y va a contar los 15 días. Generalmente esto se promueve pues el día 16. Toda vez que transcurridos los 15 días que señaló su señoría para que el demandado diera contestación a la demanda y toda vez que no lo ha hecho, solicito que se le acuse la rebeldía. En términos del artículo 231. ¿Y qué más le voy a pedir en ese escrito? Pues que se continúe con la secuela procesal y que se le tengan por perdido los derechos para contestar la demanda. Y que se le dé continuidad a la secuela procesal. En este caso, pues no hay contestación, entonces ya se solicitaría que una vez declarada la rebeldía, pues se señale día y hora para audiencia inicial. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que hacer. Déjenme abrir nuestro esquema. Permítanme un segundito. Si el cuate va rebelde, pues ya no hay nada que hacer más, porque el esquema que hemos manejado de la etapa expositiva implica demanda, contestación, reconvención. Déjenme abrir nuestro esquema. Este es el juicio civil. Tú lo emplazas, no te contesta. Como no te contesta, no va a interponer excepciones ni defensas, ni tampoco va a contrademandar, porque el momento para contrademandar es a la contestación. Es decir, pierde su derecho. Y entonces tú lo que vas a hacer aquí es presentar tu escrito acusando rebeldía, diciendo que, pidiéndole al juez que declare por precluido su derecho a contestar, a oponer excepciones y defensas, y toda vez que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, que las subsecuentes le surtan por boletín judicial. O sea, ya no hay necesidad de irlo a buscar de nuevo, ni de estarle notificando, porque él tenía derecho a señalar un correo y no lo hizo, entonces ahora le van a surtir por boletín judicial y que se le dé continuidad a la secuela.
¿Y qué sigue? Señale fecha para la audiencia preliminar. ¿Ya? O sea que si va en rebeldía, nos vamos a ir hasta la audiencia preliminar. Entonces, por favor, elaboren ese escrito. Ya les dije qué puntos lleva y hagan el esfuerzo. No voy a regañarlos si está mal ni nada, pero hagan el intento, ¿no? Porque esto se maneja así. No me contestó la demanda, acuso rebeldía, y entonces voy a poner número 1, fundamentos, que ya ustedes van a poner, ahorita les mando el escrito, el machote para que aprendan a hacer las promociones, así a capela, ¿no? Ya, número 1, ¿no? Toda vez que en el tiempo que señala la ley no dio contestación, se le declare la rebeldía, número 1. Número 2, toda vez que no señaló, pero ustedes lo van a redactar bien, ¿verdad? Domicilio para oír y recibir notificaciones, le surtan por boletín las subsecuentes notificaciones. Número 3, se continúe con la secuela procesal correspondiente y se señale día y hora para la audiencia preliminar. Son las dos cosas las tres cosas que debo de pedir. Pero eso hay que redactarlo bien, con fundamentos y todo. Ahorita yo les mando el machote para que ustedes lo hagan. Se presenta y así se le da continuidad, porque aunque la ley dice que no es necesario, pues ya verán que si ustedes no lo hacen, el expediente se va al archivo y ahí se va a quedar. Son miles y miles de expedientes que están en los archivos y si las partes no lo mueven, no se va a mover. Y si no me creen, nada más les voy a mostrar ya para terminar este último video para que vean lo que nos espera. Todavía se nos va a poner peor con el tema de los jueces del bienestar, porque aunque ahorita se van a renovar los jueces del Poder Judicial Federal, la idea o la tendencia es que a todos les van a dar cuello, tarde o temprano. Entonces va a ocurrir, a ver si tengo esto aquí, esto mismo. Segundito, ¿eh? ¿Cómo se verían 75,000 juicios? Aquí hay 75,000 hojas. Cada una representa uno de los expedientes en materia familiar, civil, penal y mercantil que tan solo en un año llegan a los juzgados. En Sonora hay 123 juezas, jueces, magistradas y magistrados. 39 de ellos serán removidos debido a la reforma del Poder Judicial. Es decir, nuevas personas entrarán a atender más de 23,000 asuntos legales que se encuentran entre estos. En esta cifra no se incluyen los expedientes de otros años, tampoco las de 44 personas juzgadoras federales que también serán cambiadas en el Estado. ¿Te estás preguntando si la aplicación de la justicia se estancará aún más? La respuesta es sí, porque el propósito de Morena nunca ha sido mejorar el sistema de justicia con más jueces y procesos de evaluación. El objetivo es controlar al Poder Judicial. De acuerdo a la OCDE, deben existir 64 personas, jueces y juezas, por cada 100,000 habitantes. Pero en México hay 4.5 y en Sonora 3.7 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Para asegurar poder controlar a los jueces y juezas, quienes están en el poder, además crearon una figura, el Tribunal de Disciplina Judicial, para quitarlos a su criterio sin posibilidad de que puedan defenderse. El próximo 1 de junio es más que una elección para elegir juezas y jueces. Se trata de los juicios de miles de familias. ¿Qué podemos hacer? Perdone, pero les voy a decir la verdad. Nada. Lo que podíamos hacer, Laura, ya lo hicimos, que fue pendejamente ir a darles el poder, ¿no? Y las consecuencias las van a terminar pagando todos. Ustedes que están más jovencitos la van a sufrir más. Nosotros ya vamos de salida, ya tuvimos buenas épocas. Que no quiero decir, yo no soy priista ni panista, también eran malos y hacían muchas cosas, pero estos están peores, porque arrasaron con la República. Entonces, por eso no se crean mucho estos temas que de oficio, que no, va a haber más corrupción y vamos a tener que andar correteando a los juzgados, a los jueces, y todavía
poner un extra para que no nos vayan a aplicar, pues, otras cosas, ¿no? Van a volver vicios del pasado. No sé, esto está, no le veo la verdad por dónde, ¿no? Nosotros nos tenemos que seguir preparando y seguir luchando. Tampoco podemos bajar las manos y sentarnos a llorar, pero la cosa se va a poner dura, entonces hay que prepararnos más y más. Por eso, aunque hay disposiciones nuevas, yo les digo, no se la crean tampoco. Las cosas van a seguir siendo igual o quizá hasta peor. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Ahí les encargo, les voy a subir el machote de escrito para que ustedes acusen la rebeldía en el juicio, ¿vale? Y nos vemos en la próxima clase ya, ahora sí con la contestación de la demanda. Vamos a empezar a hacer la contestación. Porque también nos van a tocar asuntos para contestar, ¿vale? Cuídense, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.